De 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, 6:35 en la mañana, listos para compartir un tema súper interesante. Yo le di una ojeada al artículo y me pareció interesante y me quedé como con dudas. Ajá. Y bueno, para eso es la discusión, para ver qué sale de este tema. En Corea del Sur, Sí. un año antes de la pandemia, un año antes, ya había una tendencia en un sector de la población, de manera interesante, en mujeres, en adoptar el estilo de vida de soledad como un estilo de vida. O sea, era un ejercicio consciente de que no voy a buscar pareja, un ejercicio consciente de que voy a permanecer solo o sola, porque quiero, ¿verdad?, disfrutar y vivir la soledad. Así que en Corea del Sur comenzó a darse este fenómeno que allí se conoce como onjok, o tribus de uno solo. Ajá. Entonces, ¿verdad? Es una locura. Una tribu uno piensa inmediatamente en mucha gente. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer, verdad, una tribu solito? Pero bueno, más o menos es el concepto. Yo tengo, no sé, yo creo que la soledad en un momento dado, para tú reflexionar acerca de ti y para tú revisar cómo has vivido la vida, me imagino que periodos de soledad son bien buenos y bien necesarios. Claro, sí. Para ese proceso reflexivo interno de qué tú quieres. Pero retirarse. ¿Ah? El concepto de retirarse, ¿no? Claro. Sí. Y de internalizar, ¿verdad? Cómo has vivido la vida, qué tienes, dónde has llegado, qué importancia le has dado a cosas, incluyendo obviamente a la más importante, si has tenido a Dios en tu panorama, si lo has conocido, si has vivido para Él o no, si has vivido un estilo de vida egoísta solamente para ti, etcétera. Pero un estilo de vida, y estoy dando simplemente mi opinión, un estilo de vida de manera permanente, adoptar la soledad como un estilo de vida permanente, como un punto máximo. Yo tengo mis precauciones con ese concepto que cada día está ganando más adeptos, porque luego de la pandemia lo que ha hecho es que se dispare, por razones obvias, de mucha gente que se quedó sola, porque pues no podíamos salir, se dejaron de cultivar las relaciones de amistad, había gente que tenía relaciones sentimentales pero que no estaban bajo un mismo techo, y la gente empezó a estar sola, de manera permanente. Como que yo no lo veo, la soledad, como un estado al que debemos aspirar. Sí. Dice que es una invitación a reflexionar sobre quiénes somos realmente, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar reflexionar quién eres realmente? Sí, exacto, sí. O sea, necesitas toda una vida viviendo solo para reflexionar quién eres tú realmente. Uh-huh. Como que no me cuadra, ¿verdad? Más allá de las normas sociales y culturales establecidas. Yo no podría, honestamente, yo no podría. Yo respeto, yo estoy seguro que en la audiencia hay gente que vive solo y que vive sola y que está totalmente feliz y que no le hace falta nada y que no se sienten solos. Ajá. ¿Verdad? Pero otra cosa es promover la soledad, claro, como algo a que todos en algún momento debemos aspirar. Son dos cosas totalmente diferentes, sí, ¿no? Ese es el punto, sí, porque luce como que el intento de una reprogramación de parte de la población. Exacto. Para comprar la idea de que esto puede ser mejor. Ajá. Pero no que sea malo, como tú dices, ¿no? Hay gente que está solita, que está muy bien. Uh-huh. Pero lo que pasa es que ante las cosas que ¿cómo se llama? Que la tecnología te presenta para sentirte acompañado, promover una cosa como esta puede ser peligroso, porque hay gente que está sola, pero es sola entre comillas, tienen compañeros de trabajo, tienen familia, tienen vecinos. Exacto. Pero esto luce como que un aislamiento. Eso te iba a decir, hay gente sola pero no aislada. Exactamente. Esto a mí lo que me da a entender es solo aislado. Aislado. Solo aislado. Mira, en el 2017 comenzó este concepto allí en Corea del Sur, liderado por jóvenes que comenzaron a usar el hashtag onjok para definir quiénes eran y cómo vivían, desafiando las presiones y normas sociales establecidas históricamente que los empujan a casarse o formar una familia. O sea, es el grito de este sector de la generación allí en Corea del Sur diciendo, no, nosotros levantamos la bandera de la soledad, de quedarnos solos, ¿ok? Así que
En Puerto Rico, ¿cuánta gente lo está viviendo así? Y en Puerto Rico, ¿cuánta gente promueve que otro aspire a la soledad? Yo he escuchado a gente promoviendo la soledad. Sí. Por ejemplo, si alguien se queda solo diciendo, chacho chico, quédate solo, Quédate chacho así. chica, quédate sola, quédate así, si es mejor estar solo. Así está mejor, sí. Entonces ese concepto es delicado, Pero ¿no? mira. ¿Recuerdan el famoso anuncio, disculpa Fernán, la soledad duele? Ah, El sí. hombre del siglo XX es un hombre solo. Sí. Y a mí siempre, jamás se me ha olvidado aquel anuncio, porque en efecto la soledad duele. Ujú. Fíjate que esta Y psicoterapeuta. mucho yo no podría. Mira, Sí. mira lo que dice esta psicoterapeuta. Dice, el on-jog es un concepto hermoso porque se traduce en tomar la decisión consciente de explorar en profundidad las preferencias y los intereses propios. Sí que hay como una pizca, un poco de egoísmo ahí también. Aislamiento y egoísmo. Busca dentro de ti lo que realmente tú quieres ser y lo que te interese. Tú sabes. Y que en pareja tú puedes alcanzar eso mismo con una ayuda adicional de ti mismo. Ajá. Alguien que te está mirando desde afuera. Alguien, porque nosotros podemos tener visión para analizarnos a nosotros hasta un punto. Hay alguien de afuera que nos ve mejor y casi siempre es la persona que se convierte en nuestro cónyuge, que ve más allá, que ve cosas que nosotros no vemos y viceversa. O sea, muchas veces la herramienta para que la esposa se conozca a profundidad es porque el esposo le comparte cosas y viceversa. Quien le comparte cosas de lo que ve y que él no se da cuenta es ella. No sé, vuelvo y repito, creo que hay momentos y periodos en los que la soledad pues pudiese jugar un papel necesario o importante para que internalicemos y nos conozcamos un poquito mejor, pero no como un estado permanente para que nos quedemos solos. Mira, los tibetanos tienen una como cultura, ellos hacen varias veces al año el que tú te aísles, el que te vayas solo, te busques una finca, te busques una playa, lo que sea, pero tienes que estar solo y sin hablar con nadie, pero con nadie, tienes que estar en silencio, solo hablar contigo y hacia adentro. Y yo conozco una persona que lo practica. Y entonces, pues, ya a lo último a mí me chocaba y después, pues, la respetaba, ¿no? Porque me escribía, me decía, voy a estar en periodo de silencio, no se asuste nadie, yo voy a estar bien. Pero de momento uno decía, ¿estará realmente bien? No le habrá pasado nada porque no sabíamos nada de la persona hasta que nuevamente la veíamos. Y le funcionaba, pero era por un periodo corto, no era así como ellos están planteando. Okay. Uh-huh. Ahora, mírate esto, dice, digo, tú no sabes si esa persona se metía en el monte y empezaba por celular, ¡hello! ¿Qué hace? A lo mejor se iba para la finca Be Happy allí a comer contigo. Tú sabes, pero fíjate, dice esta persona Ajá. que esta modalidad nos ofrece la oportunidad de trabajar en nuestra identidad más allá de cómo nos relacionamos con los demás e interactuamos con el mundo. Esto es una filosofía un poquito, no sé, extraña. Porque no tiene que ver con la gente que ha decidido vivir solo, sino que, no sé, parece como medio doctrina. Y no trabajan, porque cuando tú decides vivir solo no puedes entonces estar rodeado de gente. No, trabajan. Trabajan. Y solamente Lo único a la hora que de deciden- vivir. Exacto, vivir solos. Ok. Ujú. Yo recuerdo, si le pongo un poquito, yo recuerdo por lo menos, perdón, hasta ahora, que el concepto bíblico de la soledad Ajá. es para dedicarte al Señor y al llamado que Él te ha hecho Ajá. de manera full. Y Ajá. cuando, ¿verdad? Pablo habla y dice, yo les recomiendo que se queden solos como yo, es porque él estaba a tiempo completo en el ministerio predicando a Cristo, jalda arriba, jalda abajo. Y obviamente la escritura cuando habla, mira, no es que casarse esté mal, pero tienes unas responsabilidades con tu cónyuge, tienes unas responsabilidades con tus hijos, que para estar full en el ministerio, pues esto es, ¿verdad? Unas responsabilidades que te toman tiempo. O sea que la Biblia dice que nos quedemos sin compromiso de formar una familia siempre y cuando el llamado va en la línea de dedicarnos completamente al Señor. No estar solos por estar solos.
no para rendirle culto a la soledad, y de repente la soledad es nuestro nuevo Dios, a quien, ¿verdad?, es lo más importante, y no queremos estar con nadie porque es mejor estar solo. O sea que la Biblia también tiene como que una manera en que lo describe y lo pone en un contexto para que nosotros sepamos que solamente el no formar familia se da en el contexto de estar dedicado por completo, 24/7 a Dios. Sí, porque si estás dedicado al Señor, aunque tú decidas estar solo, no vas a estar solo, al contrario, vas a estar interaccionando con cantidad de gente. Correcto. Es la naturaleza del llamado, ¿no? Correcto. Y esto es otra cosa distinta, esto es... Sí. Sí. De hecho, el grito es para decirle a la sociedad, no necesito casarme, no necesito formar familia. Ajá. Mi estilo, lo que yo decidí es vivir en soledad. Y yo soy una tribu, yo mismo, yo solo. Y yo soy una tribu. Sí. Y no empata con muchos conceptos que el Señor nos, ¿verdad? La palabra del Señor nos lleva, nos inculca, lo fomenta. Y en ese sentido, pues es contradictorio al consejo de Dios desde mi punto de vista. Mira, dice aquí que son personas que tomaron la decisión consciente, nadie les obligó, conscientes de vivir solos y de pasar tiempo disfrutando de actividades en solitario. Uh-huh. O sea, digamos solitarios exitosos. Eso me confunde. Disfrutando actividades en solitario es que agarro una maleta y me voy de viaje solo. Y compartes en actividades, pero no estás en un contexto de establecer relaciones profundas. Sí, sin vínculos. Sin vínculos. Sin vínculos. Uh-huh. Peligroso eso. Demasiado. 787-993-9700. ¿Cómo reacciona usted a esta información? ¿Cómo la digiere? Uh-huh. Tal vez usted es de esa gente que están, de hecho, solos, pero que no se identifican con este concepto de soledad, que es distinta, ¿no? Uh-huh. Vamos con nuestro público a esta hora de la mañana. Hola, en ruta, buen día. Buenos días. Estoy escuchando el tema y yo soy una persona que llevo ya 13 años sola, pero no fue porque yo lo decidí, fue porque pues me divorcié y pues en todo este tiempo pues no he tenido ningún tipo de pareja, no porque no haya querido, sino porque no ha llegado. Pero yo hay veces que cuando tú estás solo, llega un momento en que tú te acostumbras y es triste. Porque tú viajas en tu carro sola, tú llegas a tu casa sola, ves televisión sola, haces todas tus cosas sola sin hablar con nadie. Entonces, eso, pues uno no es lo que uno quiere en realidad, pero tienes que aprender a vivir con eso. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entonces estás con diferentes personas y estás con un grupo grande, llega el momento en que tú mismo te empiezas a aislar porque ya te acostumbraste a estar solo. Porque esa es mi experiencia, eso a mí me ha pasado. Cuando hay demasiado de mucha gente, como que llega el momento en que yo digo, no, yo necesito mi espacio y empiezo a retirarme, porque necesito estar sola en ese, como estar sola, sí. Porque me carga tener como que tanta gente alrededor, porque todo el tiempo estoy sola, y no es porque yo lo decidí, es porque eso es lo que me ha tocado. Claro, claro. Interesante, No me siento triste tampoco, Uh-huh. porque he aprendido a bregar con esa situación. Yo salgo, disfruto, viajo y busco personas con las que pueda viajar, con las que pueda disfrutar, pero en mi entorno estoy sola. Muy bien. Uh-huh. Gracias por romper el hielo. Sí. Esta no lo promueve. No, a ella le gustaría estar acompañada. No le quedó de otra de aprender a vivir sola. Sí. Pero le no hubiese es gustado, que, ¿no? exacto. Estar en compañía. Solo Y no ha cerrado esa puerta tampoco. estar solo y ser solitario no es lo mismo. Uh-huh. Porque hay personas que están acompañadas y son solitarias. Sí. Exactamente, sí. Sí, hay gente que está en una empresa con miles de compañeros y están... Sí. Yo me considero ser una persona solitaria. Ajá. Sí, no es que me guste la soledad, no, pero soy como que, no sé, tengo mi espacio. Yo puedo estar aquí con muchos grupos de gente, o con un grupo de gente, y ustedes me van a ver en una esquinita. No es antisocial, es que te necesito mi espacio. Okay. Soy así, no Ok, sé. muy bien. Está bueno. Eso es malo. No es malo, no, está muy bien. Sí. Oh. Está De bien. hecho, ayer fui al gimnasio. A nosotros en el condominio nos permiten solo 2 personas en el gimnasio y tienen que ser familia. Y entonces cuando llegué me encontré que había otra persona
Y me dijeron, no, ella me dijo que probablemente no te sentías mal porque tú eres de mucha gente, parece que sabe la trayectoria. Y yo por dentro decía, me gustaría estar sola. No solo dije a la persona, pero por dentro dije, me gustaría estar sola. Pero será la edad, que uno está entrando en edad. Pero, Wow. Posiblemente. porque Sería como que la primera admisión, Oye, ¿verdad? Sí, qué aceptación. No. Vamos bien, vamos bien. Sí. Vamos les bien. pregunto porque no sé si es, No, sí, es pero eso, es me la gusta edad. disfrutar para adentro ese momento, yo conmigo en ese proceso. Es la edad, ese cambio que vas a atravesar ahora mismo, el umbral. Desde el que lunes vas a en atravesar. adelante. Claro, sí. Buen día. Buenos días. Solita, Sí. ¿te acostumbraste? Se fue. No, se nos fue. Hola, buen día. Buenos días en ruta. Buenos días, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Sí, buen día. Amén, amén. En relación al tema que ustedes están tocando en esta mañana, pienso que la soledad es algo contraproductivo a conocerse a uno mismo, ya que solamente cuando está alrededor de otras personas y conversando y dentro de diferentes situaciones es que uno sabe cómo uno va a reaccionar y si ese comportamiento, ¿verdad?, es adecuado o no adecuado y que debo de moderar, ya que, ¿verdad?, esa situación te va a llevar a una realidad donde tú dices, bueno, de la manera que estoy actuando está de acuerdo a cómo yo me siento o cómo no me siento y pues nada, yo pienso que si estás a sola, sí, debería estar uno a sola para conocerse con Dios y saber el propósito que Dios tiene para uno, pero ese propósito no se puede cumplir al menos que no tengas interacción con otras personas. Muy bien. De acuerdo. Me temo que esto puede ser muy popular entre los jóvenes de nuestra generación, ¿verdad? Sí. Fíjate. Pudiera convertirse en algo que ellos pueden adoptar fácilmente, porque yo noto que hay muchos jóvenes, que les gusta estar aislados. Los que están inmersos en los juegos Sí, son personas así, Y son aisladas. muchos, y son muchos. muchos. Sí. No socializan con nadie, Con están nadie. encerrados ahí en ese mundo. y son como impenetrables, como si Así mismo. no necesitaran nada más. No necesariamente el juego, hay un sector que es víctima de la tecnología Claro, de la Ajá, tecnología. y no necesariamente son gamers, Ajá. pero se pasan su vida ahí y tienden a aislarse y a tener pocos vínculos con los demás. Yo creo que la nueva generación, así como los jóvenes de Corea del Sur, en un tiempo aquí pudiesen estar y en un tiempo bien cercano, a no ser que ya esté como levantando la bandera de que es bueno estar solo y quedarse solo. Pero ¿qué tan conscientes estarán de esa soledad? Porque de repente tú estás con un aparato tecnológico acompañado de gente, aunque sea de forma virtual, y puedes estar sintiendo que eres parte de una comunidad, que tienes amigos, que tienes gente que está contigo. Sí, porque ¿eh? al otro lado hay gente. Sí, pues estás jugando con alguien, estás Claro. hablando con alguien, pues es una soledad a medias, ¿no? Inclusive gente que no conoce. Porque hay juegos que tú no conoces a la persona que tienes al otro lado. La redefinición de la compañía, ¿qué cosa es estar acompañado? Sí. Pues tal vez ellos se sienten acompañados. Y para nosotros están solos, pero ellos se sienten... Contribuye a este proceso que llevamos más de un año y de María para acá más tiempo con clases virtuales. Exactamente. Acelera más ese proceso de aprender a vivir solo, que fue lo que nos compartía la primer llamada, de que no era lo que ella quería, pero se acostumbró. Y se acostumbró a un punto que ahora cuando está en lugares donde hay mucha gente, llega un momento en que dice, no, yo necesito estar solita otra vez, Sí, eso porque es le incomoda la multitud. Sí. Los seres humanos somos así, seres de costumbre, Sí, y somos influenciables en todo sentido. Y esta parte de la soledad, que aunque en el fondo no nos guste, pudiesen haber escenarios en los que también nos acostumbremos. De verdad que interesante por demás. Yo vuelvo y enfatizo en la parte en que solamente para dedicarnos por completo en una vida al Señor, literalmente por completo, sería como que la forma más útil de tú administrar tu vida en soledad, porque de lo contrario, ¿qué otra cosa pudiese tener nuestro tiempo de dedicación fuera de Dios, fuera del Señor, que valga la pena? ¿No será esto parte del adoctrinamiento, verdad, de esta nueva era
que estamos viviendo pandémica. Es que todo está pasando tan a la vez, está como que tan Rápido. de repente, tan rápido, que es tan difícil, y lo chicos. rápido que lo asimilamos. Que lo asimilamos. Matiel dice por aquí, el ser humano no puede llegar a su realización óptima si no interactúa con su mundo social. Aislarse es un proceso necesario en ocasiones para poder traer lo mejor de mí a los demás. Si la soledad fuera del todo buena, Dios no hubiese creado a Eva. Así es, de acuerdo, ¿Sí? totalmente. Si no hubiese dejado al hombre solo. Ahí viene, de hecho, Magdalena Narváez. Sí, viene por ahí. ¿Él te dijo eso de dónde? ¿Del parking? Sí, yo espero. Y que no salgas de su casa. Esperamos que no esté muy lejos. Sí. Dale, está en el Lo estacionamiento. hizo desde un sitio donde está en soledad. Las 6:56. Buenos días, Puerto Rico. Son noticias. Ahora